al tema que nos compete al día de hoy. Hemos venido trabajando con una serie de temas que como seres humanos los tenemos al ladito. O sea, es parte de la vivencia cotidiana, es parte de lo que tenemos que atravesar en esa correría o en esa carrera, en esta estadía de nuestra experiencia humana. Pero muchas veces pasamos por la vida y no nos enteramos de que esas cosas están ahí. Entonces, por eso, digamos, como que hemos emprendido esta tarea cuyo objetivo fundamentalmente es como que reconozcamos que hay otras cosas que están más allá de nuestra mente racional, que nos acompañan permanentemente y que a veces, por X o Y razón, pasan desapercibidos. Entonces hemos trabajado hasta ahora con temas como la muerte, que es, bueno, eso es una realidad que todos tenemos que enfrentar tarde que temprano. Física, es una muerte física. Sin embargo, a veces no nos habituamos a esa idea. En la primera charla que vimos, trabajamos ese tema. Luego tuvimos el tema de los elementales, que también es otro tema que está muy ligado a nuestra experiencia humana, porque son como seres que habitan parte de los medios de la naturaleza que nosotros transitamos, pero que a veces tampoco nos damos cuenta. Hablamos allí de los famosos elementales del fuego, del aire, de la tierra, del agua, etc. Y así hemos venido entonces poco a poco involucrándonos con estos temas y hasta que llegamos la vez pasada a excursionar en algo que está dentro del ámbito también de nosotros, que es la Tierra, y lo que pasa al interior de la Tierra, que también es otro desconocido, pero que se mueven muchas teorías, aún científicas, alrededor de lo que hay dentro de la Tierra. Pues tuve la oportunidad de compartirles algunos, después de la charla, un video a los que tenía el correo electrónico sobre algo que me hicieron llegar, que tenía que ver con la Tierra hueca. Y me pareció supremamente interesante, pues por eso lo pude compartir. Y para el día de hoy también vamos a tratar un tema que también está muy ligado a nuestra experiencia humana, que es el mundo astral. Y a la final vamos a hablar un poco de las divisiones del mundo astral. Es un mundo donde todos, lo sepamos o no, debemos vivenciar a la hora de morir. O sea, nos vamos a enfrentar al mundo astral a la hora de morir. Aunque normalmente hemos tenido contacto con ese mundo astral durante toda nuestra vida a través del sueño. ¿Qué pasa cuando uno duerme? Se dice que cuando uno duerme pasa del plano físico al astral. Y en ese plano astral, pues, uno es capaz de hacer maravillas. Y ahí tiene sueños muy especiales, a veces sueños que son significativos. Para algunos dicen que han tenido sueños premonitorios. Hay personas que se iban a montar un avión, de pronto soñaron que el avión se iba a caer. Y gracias a eso, digamos, gracias a eso, cancelaron el vuelo el otro día y efectivamente el vuelo se cayó. Bueno, hay tantas cosas que se mueven allí. Pero a pesar de todas esas cosas, que así sea que nosotros atravesemos todas las etapas de nuestra vida con esa experiencia durante el sueño y que la vamos a atravesar, la vamos a tener que enfrentar en el momento de la muerte, todavía sigue siendo un misterio que siempre lo hemos ubicado en el ámbito de lo que no conocemos, de lo desconocido. Se tejen muchas teorías, se tejen muchos escritos, se tienen muchas leyendas alrededor de estos temas, que al final, digamos, como que uno lo enfrentan a que eso es una realidad, pero que uno diga, esta es la que tiene la razón,
es muy difícil. Y sobre todo nosotros, los mortales que no hemos tenido esa experiencia, o sí la hemos tenido, pero no nos acordamos seguramente. Entonces hablar de esos temas no es tan aterrizado. Pero la idea, como siempre recalco, no es creer, ¿no? No es un artículo de fe, sino que es propiciar como el ir dejando atrás ese temor a enfrentarnos a lo que no conocemos. Y como dejar atrás ese temor a enfrentar a lo desconocido. Y recalcamos que esta charla yo las baso esencialmente sobre unos escritos que dejó el señor Santiago, que fue fundador de CAF, pero adicional tomo otros escritos y trato de complementar un poco pues, la visión que se mueve en ese mundo. Entonces, ese plano astral se podría inicialmente definir como una región que convive con nosotros y es una región inmediata al plano físico. Que nosotros hablamos del plano físico, del plano astral, y después podemos hablar del plano mental, podemos hablar del plano espiritual, pero digamos esos temas no son del ámbito de lo que vamos a mirar el día de hoy. Pero sí se conoce, digamos, por ya sea clarividentes o por medios o por personas que han regresado de experiencias en la muerte, que en ese plano hay como una vida más activa, es como que los colores son infinitamente más vivos, las formas son más sutiles, que en esas entidades astrales las entidades que están allí pueden modificar rápidamente su aspecto. ¿Por qué? Porque la materia astral que está compuesta puede tomar forma con el impulso del pensamiento. Entonces se hace claridad de que es un estado o condición vibratorio, ¿sí? Y nunca podemos decir que es como un lugar, es algo vibratorio. Bajo esa premisa, podríamos como empezar a trabajar un poquito de lo que han hablado algunos autores. Por ejemplo, se sabe de un señor Leadbeater, quien fue un influyente miembro inglés de la Sociedad Teosófica, que escribió muchos libros de ocultismo por allá por los años de 1900, 1800, finales de 1800, 1900, a principios de 1900. Y él escribe una obra que trabaja mucho el plano astral. Y plantea que allí en ese plano astral hay unas enormes posibilidades que no conocemos, que aunque las enfrentamos no nos damos cuenta de que están ahí. También está lo que decíamos un poco el fundador de CAF. Y están muchas otras manifestaciones de la época moderna que tratan de acercarse teóricamente a ese asunto, aún en los campos científicos. Entonces la intención de la charla de hoy es hacernos una idea muy rápida de lo que significa el plano astral, reconocer que está allí, que no es un lugar, que ese plano astral lo tenemos que atravesar todos nosotros tarde que temprano. Y vamos a mirar un poquito de esa parte de las divisiones que hay ahí. Bueno, como parte inicial podríamos decir que el plano astral está visitado permanentemente, primero por todos los seres humanos que vamos al sueño todos los días. Todos lo vamos a visitar. Y hay unos que lo van a visitar definitivamente y son los miles de almas que abandonan sus cuerpos físicos, es decir, seres que ya mueren de una manera física. Eso ya sí lo van a visitar definitivamente. No tienen chance de regresar, a no ser que hacen todo ese proceso, todas esas etapas y finalmente por un plan que no sabemos tampoco cómo es,
vuelven otra vez y regresan a la tierra. Entonces es lo que hablamos de las sucesivas encarnaciones, ¿sí? Quizás muchos de los que creemos que hay algo más allá de la muerte, muchas veces nos hacemos como la pregunta, bueno, y si ese plano astral existe, ¿en dónde es que van a parar esas almas que mueren? Pues me está diciendo que allá van a parar todos los que mueren, entonces, ¿a dónde es que van a parar? Y en esa respuesta podríamos mirar que hay como varias situaciones. Una es que muchos seres que enfrentan esa posibilidad de morir resulta muy desconsolador para aquellos que creen que cuando mueren todo desaparece y que el cuerpo físico se lo comieron los gusanos y ya está ahí. Es muy desconsolador porque si nosotros pensamos así, quiere decir que no aceptamos que hay una posibilidad más allá. Y cuando nos enfrentamos a esa posibilidad, entramos en una zona que nos atormenta. ¿Cómo así? ¿Qué es esto? Y yo pensaba que que yo me moría y esto se acababa. Eso es desconsolador para esas almas. Y también resulta un poco desconsolador para los que tienen fe en la vida después de la muerte. ¿Pero por qué resulta desconsolador? Porque le temen a la condenación eterna. O sea, a nosotros por cultura nos han dicho que sí, con mucha fuerza, que si morimos en el pecado, posiblemente iremos a parar el infierno y allí nunca vamos a salir. Resulta que dentro de las teorías que se mueven del campo astral, eso no es así como vamos a ver ahora. Es que uno se murió, ya fue un pecador empedacido, a la final terminó en el infierno y hasta ahí se quedó por siempre, quemándose y quemándose y quemándose. Que de pronto tampoco es de ese porte. Bueno, ya en la época moderna, en los últimos tiempos, la parapsicología, que es la disciplina que se dedica al análisis de los fenómenos paranormales, que son aquellos fenómenos que no pueden ser explicados por las ciencias tradicionales o otras ramas de la ciencia, han realizado muchos experimentos y estudios que son valiosos para tratar de demostrar que después de la muerte sí se vive una experiencia donde prosigue como una parte muy sutil del ser que se llama alma. O sea, esa alma es algo que se desprende y va hacia esos planos. Incluso se han publicado ya bastantes textos, experiencias de personas que han tenido vivencias muy cercanas a después de la muerte y lo que hay más allá. Por ejemplo, recordaba un poco aquí un personaje que creo que se llamaba Antonio Gómez, de una población de Colombia. Él era un karateca. Y un día, entrenando con sus compañeros, cayó desplomado por un infarto. ¡Ah! Y quedó ahí. Los compañeros se asustaron demasiado porque no pensaban que una persona que era atlética, que hacía buen deporte y todas estas cosas, le fuera a pasar una cosa de esta. Pero él fue reanimado, o sea, se le hizo trabajo de reanimación boca a boca, etcétera, y logró despertar después de un X tiempo. Entonces él comentaba que fue testigo de encontrarse en un lugar muy hermoso, como repleto de luces, como si hubiera un gran foco en el cielo que lo estuviera deslumbrando, y que sintió algo tan grande, una paz y un bienestar incalculables. Pero sí notó como que su cuerpo tendió a separarse e irse. Y que en el momento que se separó, se encontró con unos seres. Él le llamó como seres espirituales, porque decía que a su lado tenía como una especie de persona muy bajita, con la que estuvo conversando un buen tiempo. Y que esta persona, mientras
Mientras conversaba con él, le decía, es que su objetivo en la vida es este. O sea, le fue mostrando como el objetivo de haber nacido y de estar viviendo. Y que al mismo tiempo, al estar hablando, aparecían como otras figuras que revoloteaban alrededor del cuerpo, que él la veía como tendido en el suelo. O sea, él podía ver desde arriba su cuerpo ahí tendido en el suelo. Entonces, ese guía le explicó que lo que él estaba viendo era precisamente su cuerpo. Ese es su cuerpo, lo que está viendo ahí. Y ese es el cuerpo que usted está utilizando en la vida para vivir experiencias y para tratar de cumplir unos objetivos que están dentro de un plan que usted no entiende, pero que se encontraba en un plano diferente, que era un plano más sutil. O sea, en otras palabras, era como el plano astral. Él dice que cuando vivió esa experiencia, hasta ese momento era la persona más incrédula que puedan imaginarse. Que era muy analítico, muy racional, demasiado cuestionador de todo. Y a raíz de esa experiencia, nunca más volvió a dudar de que más allá de su experiencia física había algo. Bueno, esa es una experiencia que es bastante interesante. Hay otra experiencia por allí que contaba un científico es el científico, es un forénsico, director de la Asociación Internacional de Estudios Cercanos a la Muerte. Se llama José Miguel Gaona. Una persona que nació en Bruselas y doctor en medicina, entre otras cosas. Entonces uno dice, bueno, interesante que un doctor en medicina esté como metido en estos cuentos. Pero él explica que la neurofisiología puede acercarse a explicar muchos de estos fenómenos que es como si ocurrieran en otro mundo paralelo al que estamos viviendo y que le llaman el mundo astral. Pero que hasta ahora ninguna teoría ha sido capaz de explicar en su totalidad ese fenómeno, que no es entendible con la parte racional. Entre otras cosas, él escribió un libro que se llamaba Al otro lado del túnel, un camino hacia la luz en el umbral de la muerte. Y en ese libro, o en algún otro momento, expresó que a medida que él estaba haciendo experimentos y acercándose a ese mundo que no conocía, le había cambiado la percepción ahí mismo sobre los fenómenos no explicables. O sea, él entró en otra dimensión también de lo desconocido. Son experiencias así, pero también ha habido videntes que pueden remontarse con mucha facilidad a planos superiores. Por ejemplo, a veces se valen mediums que llaman, hablan con personas desencarnadas o personas que dicen que están en el astral. Pueden contarles directamente las experiencias que están viviendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que quizás en estos días hablaba alguien y que también lo tocamos en otra charla es aquellas películas que tocan esos temas. Uno de ellos es el hogar de este medio que llaman el brasilero, el Chico Javier. Este Chico Javier ha tocado muchos temas en ese sentido y hay una película que se llama El Larry, ¿cierto? El hogar que toca el tema del enfrentamiento de alguien cuando muere y se va a ese plano. Y bien interesante, porque como que coincide con muchas de las cositas que vamos a ver ahora. Creo que también Robin Williams hizo una película que se llama Más allá de los sueños, si no estoy mal, es un campo hermosísimo, pues, espectacular, también vale la pena mirarlo, que es un enfrentamiento también creo que era la esposa, porque no la recuerdo muy bien, pero la esposa que muere y está viviendo otro tipo de experiencia. Bueno, entonces, con todo este panorama introductorio, vamos a describir inicialmente aspectos muy generales de ese plano astral y vamos a tocar luego a lo último muy rápidamente las divisiones de ese. Porque hay miles de divisiones, se habla de miles de divisiones, pero aquí no vamos a hablar sino de 7 divisiones de ese plano astral. Pero
Es un plano donde vamos a parar, como decíamos al principio, todos los seres humanos corrientes y vamos a atravesar por allí. ¿De qué manera? No, todavía no estamos allá. No vamos a hablar aquí de seres supremamente evolucionados, seguramente algo así como el Cristo, como seres, es que fuera de serie, que a lo mejor ya eso lo trascienden y van a otros planos superiores, como parte de ese plan de ser iniciados, llamamos iniciados, ¿no? Bueno, entonces empecemos. ¿Qué pasa? Al morir, generalmente se habla de que en los primeros momentos, cuando uno muere, hay como un desconcierto. Sobre todo, hay mucho desconcierto para aquellas personas que no se han preparado para el momento de la muerte. Recuerden que la primera charla que tuvimos, hablamos de la muerte, decíamos que era muy importante irse preparando para ese momento, que es un momento que hasta ahora, físicamente, es una realidad. También hacía énfasis de que, por lo menos por ahora, porque no sabemos si en el futuro haya otra decisión, ¿no? Pero por lo menos por ahora es así. Aunque se habla de seres que todavía han podido permanecer en el tiempo. Pero bueno, para la mayoría, digamos, los que somos como los corrientes, nos toca atravesar ese plano y hay un gran desconcierto. Normalmente hablemos de muchos seres que no se han preparado y viene un gran desconcierto. ¿Por qué? Porque lo primero que captan es como, ¿qué pasó aquí? Mi gravitación es diferente, ¿no? Seguramente ya es una gravitación permanente, porque pues, al fin y al cabo cuando uno se duerme, uno siente que puede volar, que puede hacer miles de cosas, que puede trasladarse del polo norte al polo sur sin problemas. Es decir, una maravilla, ¿no? A veces cuando uno se siente volando en el astral, uno dice, ¡ah! ¡Qué cosa tan espectacular! Pero eso es temporal, digamos, cuando uno volvió a despertar y se acabó, pero acá ya es una permanencia total y gravitacional diferente. Todo eso hay un gran desconcierto. Dicen que la persona quiere caminar y no puede. Entonces digo, bueno, ¿qué pasa? Que no puedo caminar. Piensa en caminar y resulta que en vez de caminar, sales como volando, se va supremamente rápido. Entonces todo eso es un desconcierto que el alma enfrenta. Pero eso no va a ser pues un estado súper duradero. Lo que pasa es que allí se va a topar inicialmente con la parte más cercana al mundo astral, que es un mundo, como hablábamos ahora, un mundo de colores muy fuertes, de colores extraños, de sonidos a veces no tan reconocibles como uno los tiene, y a veces, como vamos a ver ahorita, generalmente se enfrenta el ser al primer plano, que es el plano más duro, es un infierno, pues, como el que pinta Dante. Entonces ahí aparecen las primeras dificultades para cada uno de los seres que desencarnan, las primeras dificultades, porque no se es consciente, o sea, me he muerto, pero no me he preparado para ese momento y a lo mejor no soy consciente de que estoy muerto. Pero él comienza a observar que hay como cuerpos diferentes, o sea, hay unos cuerpos que son de orden etéreo, es materia muy sutil. Aparecen también de pronto ante él lo que hablábamos la vez pasada en otra charla anterior de los famosos elementales que también habitan en esos planos. Hay como espíritus de diferente índole, de naturaleza diversa y que comienzan como a chocar entre sí. O sea, hay una multitud de seres que chocan entre sí, que chocan y chocan y chocan y chocan y chocan. Entonces dice que se producen como unos estallidos muy fuertes y cambian el aspecto del paisaje, que en un momento dado se ve muy colorido, que en otro momento se ve como un fantasmagórico, o sea que tan rápidamente se cambia todo, pues
Por eso es también el gran desconcierto. Hay una cantidad de sensaciones nuevas que con las cuales uno no ha estado habituado, porque todavía piensa que está vivo. Es por esto que muchas veces también los que creyeron que en la existencia de castigos después de la muerte posiblemente van a encontrar lo que se imaginaban. Entonces, si yo me imaginaba un mundo porque soy muy pecador que voy a caer en un infierno, a lo mejor sí. Mi imaginación es tan fuerte que crea como ese mundo, o realmente voy a parar a ese plano. Entonces es como si uno realmente viviera una segunda muerte. Es terrible. Entonces ese desconcierto es por el cambio tan repentino. Si uno no se ha preparado, pues es una cosa tan repentina que uno dice, ¿y esto qué pasa? Yo pensaba o ¿qué me pasa? Que no soy como antes, que no puedo moverme. Increíblemente veo allí a las personas más cercanas, las quiero tocar y no puedo, o les quiero hablar y no me responden. Hay tantas cosas que realmente quedo como shock, ¿no? Como una cosa así, no sé cómo lo llaman, en shock. Pero a pesar de todo dice que ese desprendimiento, la persona o el ser, que ya es otro ser, ya no es el que mora en un cuerpo físico, posee la misma inteligencia, la misma disposición, las mismas virtudes, los mismos vicios que ha dejado acá. Entonces es peor, porque entonces, si yo sigo manteniendo todo eso, ¿qué pasa? Entonces miren de todo lo que realmente estamos viviendo cuando morimos. Es decir, es como si fuera una continuación de algo que ya no es. O sea, es como si continúo teniendo todo lo que tenía cuando estaba vivo, pero ya no tengo un cuerpo. Entonces esas son unas condiciones que son muy parecidas al plano físico, pero no son las mismas. Entonces uno no comprende de momento en qué se diferencia ese mundo astral del mundo físico. Hasta ese momento no lo entiendo. No lo va a entender tan fácilmente. Ay, pues, yo no había visto eso. No me Bueno, noté. No, pues voy igual a poner tengo un que poquito ser acá política. en video. Por favor. Bueno, ¿qué les decía? Que entonces esa dimensión espacial, el estado astral no tiene realmente un lugar determinado, ¿no? Pues hablamos al principio que no es un lugar dentro de la Tierra ni el más allá de la atmósfera, pero sí es tan real como el estado físico. Escapa a las dimensiones terrestres. Lo que se mueven allá son como vibraciones más sutiles que las que conocemos. O sea, no lo podemos delimitar como si fuera un espacio físico específico. No, no es así. Es una dimensión diferente, completamente diferente, no es un lugar, pero es una dimensión diferente. ¿Cómo se mide el tiempo allá? También es completamente distinto. Nosotros el tiempo acá lo medimos con unas determinadas horas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en esa dimensión el tiempo se tendría que llamar como duración. ¿De qué depende eso? Depende de las experiencias que cada uno tenga que vivir. A lo mejor un segundo se le hace una eternidad, depende. O a lo mejor 100 años se le hace un segundo. ¿Qué vamos a hacer? De todos modos se habla que es como duración en vez de tiempo. Allí sí se mueve mucho la parte de las emociones. Por eso la duración del tiempo depende mucho del estado de ánimo. Por ejemplo, los seres humanos que no soportan el sufrimiento o el dolor, cuando mueren allá en el plano astral se les vuelve mucho más complicado.
porque ya eso es como si lo trasladaran a ese plano y eso se le dura, hasta que en algún momento se les convierte como en una eternidad. O también los estados de alegría que uno pueda tener pueden pasar así, súper volando. Entonces miren que allí estamos hablando de que en el astral no hay tiempo y no duración. Para nosotros los occidentales es más complicado, ¿no? En creer que ya estamos muertos. Es más complicado. Para el oriental no tanto, ellos se van preparando desde muy pequeños a esa experiencia. Porque seguimos, como decíamos ahorita, experimentando muchas cosas que las teníamos en el campo físico. Vemos, oímos, sentimos, pensamos. Sí, pasan muchas cosas. A veces puede ser que uno vea a sus amigos, a sus seres queridos, a sus cercanos, pero no nos podemos comunicar. Hay una película que creo que era La Ghost, el amor, que toca ese tema de la persona que muere y no alcanza como todavía irse totalmente de este plano, se queda como allí, custodiando a la novia. Entonces, inicialmente él trata de tocar a la novia, no puede, y empieza a vivir una serie de experiencias hasta tratar de materializarse, de mover objetos para hacerle llamado de atención, decirle, ojo, que estás en peligro. Una película también vale la pena mirarla porque es interesante. Bueno, entonces, una vez que desencarnemos, ¿qué va a pasar? El alma desencarnada pasa al estado del sueño astral. Y allí no vamos a estar solos, porque también dicen que hay unos seres o protectores invisibles que poco a poco le van ayudando a uno a que olvide todo lo que fue, lo que recuerda, y que después de un cierto tiempo puede pasar a los planos que se va a ganar, o al plano definitivo que de pronto va a tener que pasar. Es posible, algunos dicen que tenemos que pasar por todos los planos, pero que todos estamos destinados a estar en uno específicamente de acuerdo a las experiencias que hemos tenido, hemos vivido. Entonces, esos protectores posiblemente nos van a decir, ya, aquí no le corresponde todavía, viva esa experiencia rápidamente, a lo mejor para que queme un poquito de ese karma que todavía le queda de plano físico, y después sí puede atravesar o irse al lugar que le corresponde. Por eso no es nada bueno que uno pueda evocar a un ser difunto, llamándolo, que se le aparezca a uno, que le muestre cómo es la otra cosa, porque generalmente dicen que estos seres, al sentir ese llamado, es una energía que los llama, que los atrae y acuden a ese llamado. Por eso no es extraño tener como esas experiencias de uno siente la presencia de alguien cuando le llama. Mas no es malo que uno haga oraciones. Por eso es que es tan importante el hacer oraciones por esas personas que han fallecido. Es tan importante ponerle flores, es tan importante hacerle otras cosas. Pero no recurrir a ellos llamándolos porque eso los llama en su experiencia. O sea que se considera que ese descanso en el astral es muy sagrado. Y que allí solamente pueden entrar aquellas personas o protectores que voluntariamente van a ayudar a esos seres que han muerto. Bueno, algunos artistas como videntes han pintado imágenes que adornan los cementerios, por ejemplo, en donde se observan imágenes de ángeles como custodios, ángeles silenciosos, que cubren las tumbas con sus alas, como si quisieran amparar a todas aquellas personas que han pasado al astral. O sea, ayudarles al descanso como almas desencarnadas. Eso también lo ve uno muy a menudo en los cementerios.
Bueno, entonces, ¿qué pasa luego? Que una vez que vivimos la experiencia del sueño que hablamos atrás, y el sueño que no sabemos, o es un desconcierto bastante grande, inmediatamente despertamos a esa nueva vida. Y comenzamos a hacer un olvido de las experiencias anteriores, a través de todo un proceso. Entonces, según el grado de evolución que podamos tener, comenzamos a morar en los diferentes planos astrales. O sea, el plano astral lo vamos a dividir en 7 subplanos y vamos a comenzar a atravesar esos planos de acuerdo a cómo hemos experimentado nuestra vivencia en este planeta Tierra. Por eso es muy importante que tengamos buenos pensamientos por ahora, que tengamos buenos sentimientos, que tengamos vivencias interesantes con las cuales nos asociamos para que ojalá esa estadía en el astral no sea tan compleja. ¿Por qué? Porque dice la experiencia que cada uno va a encontrar lo justo para el cambio que lo va a impulsar a ese tipo de experiencias nuevas en el proceso evolutivo. Hemos hablado también en otras charlas de que todos venimos de lo divino y tenemos que regresar a lo divino. Entonces ahí estamos en un proceso de aprender para volver. Y quizás tenemos que volver otra vez aquí, volver a aprender, y tenemos que volver aquí, volver a aprender, hasta que algún día, por X o Y razón, nos volvemos otra vez a conectar con lo esencial. Entonces cada uno encontramos lo que nos merecemos. Entonces nos vamos a rodear de paisajes, objetos que de pronto más impulsamos en la etapa de la vida. Por ejemplo, un artista que ha sido un artista sano, que ha construido una obra maestra a través de pinturas, de pronto cuando muera lo que él va a encontrar, un sitio donde se rodea de obras hermosísimas. A lo mejor el explorador que siempre ha querido llegar a una montaña muy alta, descubre que allá puede hacerlo, descubre su tierra soñada. Si yo he querido ser como una especie de un santo, pues encuentro el cielo que quería. Y si ha sido muy rebelde y muy difícil, pues encuentra un lugar no tan agradable. O sea, cada uno dentro de esa ley, yo diría como predestinación de alguna manera, va a parar a donde tiene que parar. No dicen que uno no puede ponerse a cuestionar, ni a criticar, ni a rechazar. No, usted va a donde tiene que ir y es justo lo que tiene que ir. No valen lamentaciones, no valen quejidos, no valen nada. Simplemente usted fue a donde tenía que ir. Y eso se lo ganó en vida. Hay karmas que tienen que pagarse allá. Hay karmas que se tienen que pagar en vida. Entonces cada uno vamos a encontrar el lugar apropiado. Bueno, entonces ahora sí, miremos dentro de todo ese proceso, vamos a hablar un poquito de las subdivisiones o divisiones que tiene ese plano astral. El plano astral tiene miles y miles y miles de divisiones, pero hay 7 que generalmente las plantean como más generales. Le llaman como 7 subplanos dentro del astral. ¿Y por qué número 7? Bueno, porque el número 7 de alguna manera ha sido un número muy especial dentro de la simbología cósmica y que siempre ha encerrado como un halo de misterio. Pero si uno se pone a analizar la historia, el 7 se aparece por todos lados. Por ejemplo, el 7 se le ha considerado un número mágico. ¿Por qué razón? Porque encierra la suma del 3 y el 4, y el 3 es un número sagrado que simboliza la perfección, y el 4 se considera como un número terrenal porque el 4 contiene los 4 elementos, con los 4 puntos cardinales también. Entonces es como un número bien especial. Y la unión de esos dos, 3 y 4,
genera el número 7 que representa lo que se llama la ley divina que rige el universo. O sea, la ley divina que rige el universo está regida o simbolizada por el número 7. Por ejemplo, también aparece cuando cambia la luna, las fases de la luna cambian cada 7 días. Y esas fases influyen en nuestro planeta, influyen en los habitantes. Los estados energéticos que nos manejan su cuerpo, los más principales, se habla de los 7 chakras, o 7 centros energéticos. En la antigüedad, por ejemplo, Pitágoras hablaba del número 7 y decía que era el número perfecto. Dante Alighieri, que fue uno de los que habló mucho o escribía sobre todos estos temas, él escribió mucho sobre el purgatorio, sobre el infierno, sobre el paraíso. Él lo usaba mucho en sus obras. Y adicional, muchos textos que usted lee sagrados lo mencionan con frecuencia. Por ejemplo, en esos textos se habla de las 7 maravillas del mundo, de los 7 pecados capitales, de los 7 colores del arco iris, los 7 días de la semana. Los antiguos identificaban en el espacio los 7 planetas que llamaban los planetas mayores, que son los que más influyen sobre la Tierra, y los seres que los habitan. Las notas musicales son 7. 7 son los principios herméticos descritos en el Kibalión, que es un documento del siglo XIX que resume las enseñanzas de un sabio muy grande que se llamaba Hermes Trismegisto. Es decir, el 7, por donde uno quiera, lo va a encontrar. Es decir, el síntesis del universo se basa sobre un plan septenario. Igual sucede en el campo astral, o sea, los 7 principales son 7 subplanos astrales. Cada subplano astral se diferencia de los otros más por su tónica vibratoria, ¿sí? O sea, es como la vibración que hay allí. Pero algunos dicen que inclusive esos 7 planos astrales hay una tendencia muy seria a ponerlas como en un orden ascendente, uno tras otro, ¿no? Entonces, aparecen en ese orden ascendente y no es así. Podían estar todas inclusive ubicados en el mismo plano, pero diferenciadas en sí. O sea, por su tónica vibratoria. Pero sí se mantienen separados, perfectamente separados uno del otro. Aunque puedan estar en el mismo sitio, pero están completamente separados. Entonces, si usted lee muchas veces, le dice, el primer plano astral es aquí, el otro más arriba, y el otro más arriba, y el otro más arriba. No. Generalmente se habla de que no es así, es algo similar a lo que ocurre entre el mundo de los seres humanos y por ejemplo, las hormigas, ¿sí? Nos encontramos en el mismo lugar, pero desenvolvemos vidas completamente distintas. Y así es en el plano astral. Podemos estar en el mismo lugar, absolutamente todos los seres, pero usted tiene que vivir aquí y ahí se queda. Tiene que vivir aquí y aquí se queda. Estamos aquí y estamos aquí. Entonces estamos desenvolviendo experiencias completamente diferentes de acuerdo a lo que nos corresponda. Entonces tenemos que tener en cuenta las condiciones de vida en ese plano astral. ¿En dónde vamos a parar? Depende mucho de factores como por ejemplo, ¿cuánto tiempo ha de pasar determinado ser o determinada alma en este subplano de acuerdo a la cantidad de karma que tiene acumulado por sus experiencias materiales? Que no sabemos. Entonces, por eso hablábamos de duración. Si yo tengo un super karma super gigante, pues a lo mejor voy a ese sitio y ahí me voy a demorar más tiempo que el otro que de pronto llega al mismo sitio pero no tiene tanto. Pero a ambos nos corresponde estar ahí en ese lugar. Entonces, de acuerdo a la cantidad de lo que pude acumular por mis experiencias, así depende de la duración de lo que voy a vivir en ese plano. Y el otro factor es la cantidad de conciencia que he despertado mientras estuve en el plano material.
Entonces, si mi conciencia se amplió hasta un determinado punto, entonces también tiene mucho que ver con la duración que voy a tener ahí. Entonces no se puede hablar como de un tiempo promedio, sino de una duración X, dependiendo de todo eso. El estado de conciencia que la persona alcanzó, de las experiencias que vivió o de las karmas que pudo haber acumulado. Cuando él saldó sus deudas kármicas, es como si ya se desprende de su cuerpo astral y ya puede pasar a otra experiencia. Entonces algunos dicen que de pronto de ahí parte nuevamente hacia la tierra, otros dicen que puede pasar al plano mental, otros que pasan al plano espiritual. Sí, eso solo lo va a definir el plan divino, de acuerdo a la experiencia de cada cual. Entonces fíjense que las deudas van a depender mucho de la calidad de vida que he tenido, de las pasiones, cómo he manejado mis pasiones, cómo he manejado las emociones, cómo he manejado los deseos, cómo he manejado los pensamientos, cómo he manejado mis hábitos físicos, aún mis hábitos alimentarios, de qué manera mis bebidas también. Es decir, todo influye ahí. Aún la continencia en el campo sexual también influye ahí. Uno no es consciente de nada de eso. Son las experiencias que la vida me puso al frente y yo las vivo a veces de cualquier manera. Pero todo eso va a influir. Sepámoslo o no, eso va a influir en nuestra experiencia. Entonces son cosas que pasan. Entonces, recapitulando, no es que un plano esté encima del otro, ni que el más denso esté abajo y el más sutil o más cercano al mundo espiritual esté arriba. Es decir, ellos podrán estar muy cercanos, pero se diferencian por la vibración, por lo que cada uno va a tener que vivir. Entonces son tónicas vibratorias que hay. Y a lo mejor están en espacios muy vecinos. Por ejemplo, puede ser que yo esté aquí en este plano, al lado muy cercano esté otro y yo quiera pasarme, ¿no? Pero sí se habla de algo bien particular, que si uno está en un plano, ahí sí se puede hablar como de plano más denso, ¿cierto? No es que uno esté por encima, no. Hay planos muy densos y hay planos que se van sutilizando más, el siguiente es más sutil, el siguiente más sutil, el siguiente más sutil. Entonces, los que están en campos, en planos astrales o subplanos astrales muy densos, no pueden pasar al siguiente. No se les es permitido. Sin embargo, si usted está en un plano más avanzado, por decir así entre comillas, puede devolverse hacia un plano más, digámoslo, más bajo, por decir algo, ¿cierto? Ponerle algún nombre, para ayudar de pronto a aquellas personas, porque su naturaleza lo llama también a servir, ayudar a aquellos a que de pronto puedan despertar más rápidamente. Eso sí puede hacerlo. Entonces, ¿cuál es la clasificación de estos 7 planos? Entonces, podríamos hablar de 3 grandes grupos. El séptimo, que se considera como dentro de ese patrón de clasificación, se considera que es el plano más bajo. El séptimo es como el plano más bajo, pero no en posición, sino más bajo en el sentido de que es más denso, más duro, más difícil. No desearíamos nosotros estar ahí. Luego viene otra clasificación, es como que si luego vienen en otro campo, el sexto, el quinto y el cuarto, que son bastante similares. Varían uno que otro por alguna razón, pero son bastante similares. Y el tercero, el segundo y el primero también son muy similares. Entonces, por eso se los trata de clasificar como en 3 grandes grupos. El séptimo, que sí se clasifica como solito, porque ese no tiene competencia. Los otros, el sexto, el quinto y el cuarto, están como en otro nivel, y el tercero, el segundo y el primero en otro. No hablando de niveles de posición, no de niveles de
vivencias. Empecemos por el séptimo. Decíamos que cuando uno muere y queda desconcertado, quizás lo primero que se encuentra es con este plano. Como en un porcentaje, no sé qué tanto porcentaje de seres humanos no han tenido una vida muy equilibrada. Es como el primer plano al cual van a parar muchos seres. O sea, el plano que está más cerquita de alcanzar para cada ser humano desencarnado. Y ahí donde van a parar, quizás van a parar aquellas personas que han tenido muy poco trabajo de evolución espiritual. O sea, no, se han negado rotundamente a eso, han denigrado de muchas cosas de la existencia, de pronto han sido personas no agradables en el campo de hacer daño a los demás, se pueden convertir de pronto han sido criminales. Bueno, han sido personas, no, por decir entre comillas, no deseables dentro de lo que uno conoce. Entonces ahí es donde se van a enfrentar a lo que se conoce como, se le llama el infierno. Eso lo pintó muy bien Dante, creo, cuando hablaba del infierno, era fantasmagórico, ahí como que usted. Entonces ahí van a parar todos estos seres porque tienen que vivir una experiencia muy dura. Es un plano que tiene como más contacto con el mundo físico. Y ahí es donde se aparecen o se ven muchos seres que luego son como los aparecidos, personas que luego tienden a volver a hacer daño también. Esos fantasmas, aquellos que hacen, que se aparecen y dicen que hacen cosas muy duras, muy difíciles. Algunas teorías los llaman como ectoplasmas, que son como sustancias gelatinosas o etéreas que a veces los medios se conectan con ellas. Pero cuando observan que un medium se ve como que le sale de la nariz una sustancia etérea que es como un cuerpo, a eso lo llaman un ectoplasma. Pero generalmente no son espíritus buenos, no son espíritus, ¿por qué? Porque vienen de ese plano. Pero aquí sí viene descartar la teoría. La teoría descarta que es como un infierno, pero no es eterno. Porque todos, quiérase que no, tenemos que ir y volver y vivir experiencias hasta que nos vamos utilizando más. Yo me pongo a pensar, bueno, cada uno de nosotros hoy en día estamos hoy aquí reunidos tratando temas espirituales. Quién sabe hace cuántos miles o millones de años cómo éramos. Se nos dieron las oportunidades, a lo mejor éramos algo así, seres bastante difíciles. Se nos dio la oportunidad y hoy estamos cada vez diferentes. Bueno, hay otros que todavía no han superado esa etapa, entonces van a tener que vivir la experiencia del plano astral séptimo, que se considera como eso que hablábamos de un infierno, pero no es eterno. Allí tiene la oportunidad también el alma de irse purificando, de ir aprovechando esa ocasión que tiene, de recibir ayuda de otros que vienen de otros para decirle, mira, ahí creo que está ese chico Javier, si no estoy mal, la película del hogar es algo parecido. Hasta que de pronto algún momento, que es duración, que no sabemos cuánto es, este ser accede a esas posibilidades. Mientras no acceda, es como vivir en el infierno. Es algo muy duro, muy duro. Realmente se va a enfrentar a cosas muy difíciles. Bueno, entonces ese es el séptimo plano astral. En el sexto plano astral, que decíamos que estaba como el sexto, quinto y cuarto estaban como más o menos en las mismas características. Dice que allí van como seres que están como durmientes. O sea, ya son seres que están calmaditos,
en un estado de reposo, como tratando de desechar ese cuerpo astral que ha tomado, que es muy grosero, para prepararse para ir al plano que le corresponde. ¿Sí? Entonces, seguramente nosotros hacemos muy rápido por el séptimo, pero en el sexto vamos a estar como en una paz, en un reposo, tratando de desprendernos de ese cuerpo astral que hemos tomado hasta que lo podamos desechar y podamos elevarnos hacia los planes que nos van a corresponder. ¿Cuál es el que nos corresponde? Pues depende, también depende mucho de lo que hemos hecho. Bueno, entonces ahí es ese, es un plano como más bien de tranquilidad, de paz, de reposo. Estoy dormido. ¿Sí? Y luego viene el quinto plano astral. Dice que allí, luego de estar como plano durmiente, va a parar todas las almas que son muy poco evolucionadas. O aquellas personas que tienen como destino volver muy rápidamente a la Tierra. Hablamos rápidamente, tampoco podemos decir de tiempos. Duración, en promedio se calcula de más o menos unos 600, 700 años. Algunos dicen que es mucho menos, son teorías. Pero allí van a parar las almas que son poco evolucionadas, que tienen que volver a repetir y repetir la experiencia para ver si aprenden. Aquellos que después de un breve descanso tienen que volver a la Tierra. O sea que son seres que se dan muy poca cuenta realmente en dónde se encuentran. Siguen todavía desconcertados, pero no se dan cuenta. Pero eso es como que si de alguna manera también encontraran, de acuerdo a sus creencias, aunque son poco evolucionados, de acuerdo a sus creencias, lo que ellos esperaban. Entonces, yo esperaba tal cosa, y ahí voy a encontrar ese plano. Esperabas estar tranquilo, quitarme encima todos los problemas. A lo mejor ahí voy a encontrar todas esas cosas. Pues es una morada que se me asigna después de la muerte para poder ir mirando y mirando y mirando cosas. Este plano tiene un tinte, dicen que es como muy grisáceo, pero también es muy melancólico. Bueno. Pasando al cuarto, dicen que allí están almas que son bastante evolucionadas. ¿Sí? Son almas que de alguna manera han hecho una buena evolución, pero todavía no han sido capaces de terminar las... They might not be a great word, but that's good. That's good. That's good. I want to add something to you, see. As human beings, we all have a need to understand. Bueno, qué pena, pero tuve que silenciar por ese micrófono que está afectando un poco. Bien, señores, aquí estamos de regreso, poniendo el entretiempo a los protagonistas. I don't want her to interrupt me when it's my turn, so I'm going to listen. And so then when she's through... Bueno, entonces recapitulemos un poquito y ya me... I want to feel like I can her. Yeah. Entonces, en el cuarto plano del mundo astral se encuentran almas evolucionadas que no han dominado las pasiones y se están preparando para actuar de nuevo en el plano físico y dedicar sus esfuerzos al azar. Pasemos ahora al tercero. En el tercer plano del mundo astral se encuentran, dicen que seres muy fuertes y valerosos. O sea, aquellas almas que fueron muy intrépidas, que sacrificaron de su vida por un ideal, pero que de alguna manera se apegaron demasiado a las experiencias. O sea, el esfuerzo que ellos hicieron no fue en vano, pero se quedaron apegados a eso. Y son como que se estuvieran preparando para que en una próxima encarnación
completen ese ideal que les quedó pendiente, hasta que puedan abarcar a toda la humanidad. Luego viene el segundo plano del mundo astral. Dice que hay seres también muy evolucionados ahí, que son sitios donde hay dirigencia real de altas entidades que preparan las obras, que preparan los adelantos científicos, los técnicos, los sociales, que van a desarrollar en la Tierra. O sea, son seres que van destinados específicamente a una misión muy amplia en esos campos científicos, técnicos, sociales. Y se habla mucho que allí van a parar unos iniciados que se llaman iniciados del fuego, que son seres que tienen una visión muy holística, muy universal. Y están actuando ahí antes de volver otra vez al plano físico. Y por último tenemos el primer plano, su plano del mundo astral. Allí es un plano que está muy ligado a pasar a otra dimensión. O sea, es posible que ya el que esté en el primer plano astral ya no vuelva otra vez a la Tierra, sino que pase a una dimensión diferente, como a un plano más evolutivo, como un plano mental, como un plano espiritual. Entonces ahí se encuentran entidades que ayudan a todo ese proceso, que son personas, seres destinados a ayudar a que estos seres o pasen a la nueva dimensión o de alguna manera comprendan muy bien, perfectamente lo que van a tener que hacer nuevamente en el mundo. Pero generalmente dicen que ya son seres que van a pasar a un mundo diferente, que es el mundo mental. Lo hacen de una manera voluntaria. Y ahí van, en ese proceso. Entonces allí van a llegar posiblemente seres que durante la vida terrena se han dedicado a labores muy, muy interesantes, aunque sean materialistas o intelectuales, pero todavía tienen un matiz o un toque de poco beneficio para los demás. O han trabajado de pronto de una manera muy, muy intelectual. Sí, no han hecho daño, pero son seres bastante interesantes. Es posible que en ese plano, como lo han hecho de esa manera, puedan permanecer mucho tiempo. O sea, tengan mucha duración, no mucho tiempo, tengan mucha duración en ese plano. Pero sí se la pasan bastante contentos desarrollando esos problemas intelectuales, haciendo lo que normalmente, como dicen, están como bailando en la salsa, ¿cierto? Bueno, esa es más o menos una visión muy rápida de todo lo que son los subplanos del astral. O sea, en resumen, los subplanos primero, segundo y tercero, aunque ocupan el mismo espacio, son mucho menos materiales y dan la impresión de estar más alejados del mundo terrestre. Dan la impresión, pero no es así. Estos habitantes que están en el primero, segundo y tercero ya no se preocupan tanto del mundo físico ni de sus materiales pertenencias, o sea, aquellas cosas que llegaron en la Tierra. Están muy ensimismados en su propio ambiente, en los objetivos que quisieron alcanzar en vida, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso lo llaman que esos tres subplanos, la primera, segunda y tercero, son como, lo llaman la tierra de verano o el país estival. Que se oye mucho hablar en sesiones espiritistas. Pero que son bien descritas por algunos medios, por algunos contactos que alcanzan en medios a través de esas sesiones. Bueno, es más o menos pues todo el recorrido así rápido de lo que hemos entendido sobre estos planos o subplanos astrales. Pero volvemos otra vez a recalcar que son parte de lo que nosotros tenemos al lado y muchas veces
ni siquiera sabemos que existen, pero es una realidad. Entonces lo que queremos es eso, básicamente, no es pretender dar la última palabra ni la razón definitiva, sino mostrar que hay campos dimensionales muy cercanos a los nuestros, que están en el campo de lo desconocido, pero que vale la pena investigar un poquito sin hacerse ideas. Yo no veo que uno lea, inmediatamente piense que ahí está la verdad absoluta. Pero cuando comienzan a coincidir muchas cosas, uno dice, bueno, ahí hay algo de razonable. Lo importante, yo diría, en toda esta experiencia de las tardes es que nos preparemos. Nos preparemos tanto para el momento de la muerte como para ser seres humanos mucho más amables. Porque dependiendo de eso, y no lo hagamos por eso tampoco, ¿cierto? No es que yo en adelante va a ser bueno porque quiero que vaya al astral y llegue a lo mejor, ¿no? No, lo vamos a hacer porque hoy en día el amor es lo que el ser humano está necesitando. Y eso depende mucho de lo que yo haga. Que si yo pienso bien, siento bien, actúo bien, al final estoy realmente favoreciendo, aterrizando aquí en la Tierra, favoreciendo a los seres humanos, favoreciendo al planeta, favoreciendo a mí mismo. Ya lo demás viene como consecuencia. De acuerdo a lo que hemos visto ahora, nuestra experiencia en el astral va a ser diferente. Y seguramente hasta vamos a darnos cuenta de que hay seres que cuando desencarnemos nos dan la mano y nos dicen, venga rápidamente, usted no debe estar ahí, usted debe estar en otra parte. Pero si no reconocemos eso, entonces seguramente nos metemos a donde no deberíamos, aunque rápidamente podamos salir, pero eso es todo. Entonces, bueno, definitivamente sí, muy, muy respetable. Todas las ideas que has expuesto son todas cosas novedosas, no dejan de ser un misterio, definitivamente. Igualmente, pues cada uno tiene su propia concepción, ¿no es cierto? O sea, nosotros desde el punto de vista cristiano, pues tenemos nuestra concepción de qué es lo que viene, la vida, la muerte y qué es lo que hay más allá. Y estas son concepciones pues que van un poquito diferentes en el sentido de que se va a un plano diferente, se vuelve, se mejora, se vuelve, se mejora, hasta llegar a planos superiores y definitivamente puedas trascender a de pronto a esa parte divina, ¿no? Que es definitivamente en lo que todos coincidimos, que finalmente vamos a llegar a un plano divino todos, finalmente. Bueno, eso es mi concepto. Pero personas que han tenido esa experiencia sí dan a entender algunas coincidencias, pues, decirlo ya evidenciadas, ¿no? Por ejemplo, mi mamá murió en una ocasión, ella murió y fue clínicamente muerta y regresó como a los 20 minutos, más o menos. Porque regresó, ella contaba que ella se había encontrado en un lugar muy oscuro, muy oscuro, muy oscuro, muy oscuro, y que entonces ella invocó a Dios y que le dijo, que le decía, ay Dios mío, ilumíname, ¿qué es esta oscuridad? ¿Por qué esto tan oscuro? Cuando empezó a ver en el fondo, una lucecita pequeñita, ella comenzó a caminar hacia esa luz y la luz se iba haciendo cada vez más grande. Era pues como el famoso túnel de luz. Entonces, cuando aparecieron dos niños pequeños, como de 5 años, dice ella, cogidos de la mano, y le dijeron que parara, que se devolviera, le dijeron así, le dijeron como que así,
no le hablaron en ningún momento, sino que le indicaron que parara, porque ya iba a la carrera a salir de ese mundo de oscuridad, iba hacia esa luz y iba rezando. Entonces le dijeron que parara y le hicieron así, se devolviera. Cuando le dijeron que se devolviera, ella regresó a la vida. Y ella regresó con esa experiencia, para ella fue sumamente clara. Entonces, pues, ahí nos queda esa inquietud. Hay cosas que evidencian más o menos ciertas verdades, ¿cierto? Después de eso ella duró como 7 años, 8. Duró 8 años. Viva. María, Judith tiene apagado el micrófono. ¿Me escucharon ahora? Sí, sí, sí. No, le quería hacer una pregunta, y es que, o una pregunta no, digamos, bueno, no sé, una intervención. Entonces, por eso en CAP se trabaja tanto la renuncia, porque según veo estos niveles de plano astral, pues llegamos a ellos y nos quedamos en determinado nivel según como que nuestro nivel de renuncia, ¿cierto? Según nuestro nivel de renunciamiento. Pues según lo entendí. Sí, yo generalmente lo que pienso es que lo más importante es lo que uno haga acá. Y lo que venga, solamente lo podremos reconocer el día que nos enfrentemos a cada cosa. ¿Sí? Que hay un plan de evolución, que como decía Hernán, todos venimos de lo divino y alguna vez tenemos que volver. Creo yo personalmente que es así. Entonces, me parece que mirado desde esa óptica es razonable. No es que diga que es así. Que los seres atraviesen por esas etapas. Seguramente se van a demorar no sé cuánto de duración, porque puede ser miles de años, ¿cierto? Para nosotros pueden ser miles. Para ellos puede ser un segundo. O pueden ser no sé cuánto. Pero al hacer ese proceso evolutivo van a tener la oportunidad de recapacitar, de ir más lejos, hasta lograr ir en esa escala ascendente. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es, yo soy una persona que no desconozco qué es lo que hay después de esto. Acepto que lo más interesante, lo más importante que puedo hacer es hacer algo por la humanidad, para trabajar para el bien común. ¿Cómo? Pues trabajando conmigo mismo, o sea, con mis pensamientos, con mis sentimientos, con mis actitudes. Y de alguna manera iba inmerso el campo de lo que hemos hablado de la renuncia. Pues, a veces quiero actuar así, pero no lo hago porque amo, o porque tengo una visión más amorosa hacia otro lado. Entonces tengo que dejar atrás algo que me atrae, que quisiera hacerlo así, pero prefiero dejarlo. O sea, ahí me enfrento a un acto de renuncia. Y me uno a una ley que es permanente, que es la ley del cambio. Es la ley que hemos hablado, que es la ley del devenir, que es la ley misma, ley de la renuncia. Entonces, ¿qué es lo que vale? Vale que cuando nos vamos de aquí, pues le digamos al planeta Tierra, le he dejado cosas lindas. Y como decíamos ahora, no es que voy a actuar así porque pienso que en el astral sí voy a actuar mal y entonces me va a llegar una cosa horrible, ¿no? Hago lo que sé que tengo que hacer de acuerdo a mi conciencia. De ahí para allá, la experiencia lo dirá. Una de las cosas que se habla es que los seres de la raza aria bebemos cuando nacemos lo que se llama la copa del olvido. ¿Qué es la copa del olvido? Que no nos recordamos absolutamente nada de lo que hay atrás. Pero que una vez morimos, nos volvemos a conectar con eso.
y a reconocer muchas cosas. Pienso que eso es bastante lógico porque ¿qué tal uno recordando todo lo que ha vivido, cómo lo ha vivido y de qué manera lo ha vivido? Pues, si ni siquiera con esta experiencia puede como dar con una carga de todo lo que hay para atrás. Entonces sería bastante complejo. Entonces, por eso siempre hago el llamado, hagamos lo que tenemos que hacer y hagámoslo bien ahora. Y eso es como lo que a cada uno, independientemente de lo que pensemos, creamos, sostengamos, independientemente de eso, es lo que aquí, en este momento, en este instante, en este presente, tiene mucha validez. El amor incondicional, por ejemplo, pero tiene una validez suma. No es difícil vivir, no es fácil vivirlo porque hay todavía una carga muy grande en cada naturaleza, ¿no? Pero como que uno va captando muchos detalles, que comienza a trabajar, que comienza a revisar, que comienza a mirar de otra manera. Y bueno, se pone propósitos que a veces le cuesta trabajo llevarlos adelante, pero ahí vamos. Con ese paso lento pero sostenido. Bueno. Me parece muy bien, Edgar, esta última conclusión que has hecho me parece muy interesante, me parece muy acertada, muy valedera, de que definitivamente nosotros en donde debemos trabajar es en este momento, en este ahora, en este plano que es el que conocemos y en el que estamos a ciencia cierta y que sabemos dónde estamos, que debemos de trabajar mucho en ese mejoramiento espiritual, en ese mejoramiento en la relación con los demás, en el trabajar por el bien del planeta, en trabajar con amor. Yo creo que en la medida en que hagamos todas estas cosas, nosotros vamos a estar preparados para que cuando nos vamos de este mundo, ya sea que vayamos a planos astrales o a una relación directa con Dios, lo que sea, vamos a estar preparados para llegar a ese plan divino, que es lo más importante. Bueno, sin más por el momento, les deseo un feliz fin de semana.